Bienvenidos de nuevo amigos traders. En esta oportunidad veremos el patrón de medias móviles llamado ojo de huracán. Comencemos. Bienvenidos amigos traders a un nuevo video de nuestro canal. En este día les quiero compartir un nuevo patrón siempre con medias móviles. En esta ocasión tenemos el cruce de dos medias conocidas, que es la media de 100, que aquí la he puesto con color amarillo, y tenemos también la media de 200, que la he puesto de color rojo. Siempre medias móviles simples, y vamos a evaluar el cruce de estas dos medias. Aquí nos encontramos en una plataforma de TradingView, en un gráfico de una hora, viendo el movimiento del Bitcoin con USDT. Vemos el cruce de las dos medias, cruzando la media de 100 con la media de 200 en este sector de acá. Lo vemos cruzándolo aquí también, y si nos encontramos en una tendencia lateral, los cruces van a ser más frecuentes. Por eso tiene que ser en una tendencia bajista y en una tendencia alcista, después de una tendencia alcista y después de una tendencia bajista, se efectuará el patrón del cruce de media de las dos medias. Con la media de 100 va a cruzar a la de 200. A este patrón se le dará el nombre de ojo de huracán, con la diferencia del patrón que vimos en el video anterior, que oficialmente se llama cruce de muerte. Al contrario de este cruce de muerte, se le conoce como cruce dorado al cruce de muerte. Este patrón que les voy a explicar ahorita, yo lo he bautizado como ojo de huracán, con la diferencia que a este patrón le vamos a agregar una media de confirmación, además de un patrón de velas japonesas con su confirmación correspondiente, y le vamos a colocar la media de 500 como media de confirmación después del cruce de estas dos medias, que sería la de 100 cuando cruza la de 200. Entonces, una vez cruzadas las dos medias, se generará, observaremos que después de este cruce de las dos medias, también tendrá que cruzar la media de confirmación, que es la media de 500. Tendrá que cruzarlo el precio, y tendrá que cruzarlo también las dos medias anteriores, como son la media de 100 y la media de 200. Aquí en el sector después del cruce tendrá que haber alguna confirmación de un patrón de vela para que tomar la decisión que sí se está efectuando este patrón ojo de huracán. Nos encontramos en el time frame de 4 horas, siempre analizando el bar de Bitcoin USDT, y nos damos cuenta que este patrón, identificamos una tendencia previa alcista, se efectúa el cruce de las dos medias, la de 100 con la de 200, y vemos que en la confirmación, en el cruce de la media de confirmación, lo hace bastante largo, y notamos también que en este sector de velas no hay ninguna vela de confirmación que este patrón vaya a continuar a una tendencia bajista. Todo lo contrario, lo que se efectuó aquí fue una tendencia alcista, y nos damos cuenta que vuelve a suceder lo mismo. Se da el cruce de las dos medias en el sector de acá, y ocurre un patrón de vela en este sector de aquí, habiendo una confirmación de con esta vela japonesa de acá. Aquí está sucediendo un patrón de confirmación a una tendencia alcista, después que hubo este cruce de medias con la media de 200, porque aquí lo que pasó es que el precio cruza esta media de confirmación al igual que las dos medias, que es la de 100 y es la de 200, que era el otro paso a seguir para que indicara que sí iba a haber un patrón de ojo de huracán. Siguiendo el movimiento de este patrón, vamos notando el cruce
de estas dos medias que se da frecuentemente en una tendencia alcista, por debajo de la media de confirmación, indicándote que esto va a continuar en una tendencia alcista. Vamos a mover el gráfico y nos damos cuenta que sí, precisamente cuando cumple con los requisitos del patrón es cuando se inicia un cambio de tendencia, porque aquí teníamos una tendencia alcista previa justamente antes del patrón y del cambio de tendencia, efectuándose el cruce de las medias en este punto de acá, pero sin haber cruzado aún la media de confirmación. En el caso más adelantito, donde sí se hace el cruce de las dos medias con la media de confirmación, y en efecto hay una vela o patrón de velas japonesas con confirmación de tendencia bajista. Y luego de esto, la último indicador que te dice que las medias de 100 y 200 también cruzan la media de confirmación, mostrándonos que hay una confirmación de que este patrón sí se está efectuando y en efecto se realiza una tendencia bajista, y el precio es lo último que ha hecho, es retomar y buscar la media de confirmación. En este caso, si el precio continúa en crecimiento a una tendencia alcista, porque nos encontramos acá, el precio ahora anda por los 39.250, si continúa y estas medias cruzan la media de confirmación, es muy probable que el precio de Bitcoin continúe en crecimiento. Vamos a ver ahora en el patrón en un time frame del día, y aquí nos encontramos ya en el time frame de un día y nos damos cuenta que los cruces ya en temporalidades más altas son menos frecuentes, y entre más baja es la temporalidad del time frame, entonces los cruces de estas medias son más frecuentes. En el del día apenas apreciamos un cruce que es el que se nos muestra acá, cuando la media cruza de 100, cruza la de 200, y vemos que en su media de confirmación todavía le falta mucho recorrido para que estas medias se junten y pueda verse ejecutar ya el patrón del ojo del huracán. En conclusión, tenemos que debe de haber una tendencia previa bajista. La media de 100 debe de cruzar la media de 200. El precio debe de cruzar la media de confirmación, que es la media de 500, para luego la media de 100 y 200 cruzar la media de 500. Deberá efectuarse un patrón de velas japonesas con su vela de confirmación, y aquí se estará ejecutando el patrón ojo de huracán. ¿Les gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Gracias por haber llegado hasta aquí, déjanos tu comentario aquí abajo.